Nos encontramos en la ciudad de Panamá, donde hemos contactado con el expresidente de la República, Jorge Serrano Elías, quien nos ha concedido una entrevista especial para Noti7. Ingeniero, muchas gracias por atendernos y queremos, ahora que se cumplen 12 años de su abrupta salida del país, que nos dé, pues, su punto de vista. ¿Cómo analiza usted a 12 años ese hecho? Bueno, naturalmente yo creo que ya 12 años son suficientes para hacer una reflexión y yo lamento, sinceramente, no haber tenido éxito en lo que queríamos hacer, porque el país necesitaba un derrotero diferente. Y creo que 12 años de inestabilidad, de deterioro económico, de inseguridad, lo ratifican. Yo lo dije en aquel momento, el país era ingobernable y la ingobernabilidad, la intolerancia de algunos grupos que realmente ven sus intereses por encima de los intereses del país, son las que no han dejado que el país saque la cabeza. ¿Qué grupos? Bueno, ciertos grupos que se creen dueños del país y ciertos grupos en aquel tiempo, una cúpula muy pequeña, militar, que se plegó a ellos y entre ellos pues lograron concretar un golpe. Estos grupos son tan poderosos y tan celosos de sus intereses por encima de los del país, que mire, yo llevo 12 años aquí y todavía me persiguen y financian ataques y se mantienen muy pendientes de que siempre haya alguien que financiado hable mal de mí. Siempre hemos escuchado que fue usted el que hizo el autogolpe. Bueno, mire, yo creo que no hay ningún loco en este mundo que se dé un autogolpe, ¿verdad? Es decir, yo por lo menos no. Es decir, yo lo que quería era depurar el Congreso, depurar la Corte, que de hecho se hizo posteriormente. El pueblo de Guatemala estaba totalmente de acuerdo con lo que yo había hecho. 87% de la gente apoyaba la medida que yo tomé. 20 días antes de que a mí me dieran el golpe, hubo elecciones en el país para alcaldías y nosotros ganamos abrumadoramente esas elecciones, compitiendo contra todos los demás partidos del país que estaban en la oposición y que hicieron coaliciones en todos los municipios del país. Así que yo creo que era un presidente legítimo, electo, democráticamente, abrumadoramente también, un 70%, 68, 70% de votos. Y tenía el respaldo popular, lo cual pueden preguntarlo en las encuestas. Zip Gallup muchas veces ha publicado los índices de popularidad que yo mantuve durante todo mi gobierno y a mí me votaron siendo un presidente popular, porque la gente no tiene interés en respetar lo que el pueblo piensa, sino lo que ellos piensan y lo que son sus intereses. El pueblo y algunos analistas no tuvieron la oportunidad de conocer realmente sus intenciones. Creo que en eso yo fallé. Ahí sí yo cometí errores. Es decir, nosotros no llegamos a publicitar suficiente, no se llegó a hacer las campañas que hubiesen sido necesarias para que el pueblo tomara conciencia. Nosotros simplemente dimos por un hecho que el pueblo conocía el problema que existía y actuamos. Y en realidad el pueblo lo conocía. Cuando el pueblo quiso salir a las calles, y a mí se me empezó a presionar porque saliéramos a las calles, yo lo paré. Y tal vez ahí también me equivoqué. Yo debía haber dejado que el pueblo saliera a las calles a defender eso, que era un triunfo del pueblo. Pero se había dicho mucho que había decisiones de manos muy negras de causar muertes y causarme un problema para votarme. Incluso hasta llegaron informaciones de que me querían matar a mí o querían matar a uno de mis hijos. Todo eso hizo un clima duro en los días antes del golpe. Habíamos ganado la elección, teníamos el respaldo popular, teníamos todo, pero la de los grupos que se sentían molestos por los controles económicos que yo había puesto, porque yo no me había tirado en los brazos de la privatización, porque había puesto el bono 14, porque el bono 14 ahora se va a pagar dentro de pocos días y unos
Unos se recordarán de mí agradeciéndome, pero hay muchos otros que recuerdan de mí insultándome por el bono 14. Los incrementos salariales, la dignificación del magisterio, la mantención de presupuestos equilibrados, para lo cual se necesita mucho coraje y se necesita también muchas decisiones muy firmes. Bueno, yo creo que a la vista está lo que han sido 12 años de gobiernos posteriores al mío y el resultado que tenemos actualmente. Yo diría que esto es muy parecido a lo que me dejó Cerezo a mí. Una economía inflacionaria, ahora es una economía con una revaluación del dólar, es decir, con algunas diferencias, pero en términos de la afección al país, a la masa, a los grupos necesitados del país, la situación económica es muy parecida ahora que como era hace 12 años, o hace 14 años. Y eso pues en aquel tiempo yo lo arreglé. Y creo que se podría hacer ahora si hubiera decisión por parte de las autoridades de hacerlo. No cabe duda que hay problemas. Uno de los más graves es la seguridad. Usted tendría ya aquí desde Panamá y como analista una receta para Guatemala. Mire, yo creo que las recetas son odiosas, ¿eh? Porque sobre todo una persona que lleva tantos años de no vivir en el país, pero eso no quiere decir que uno esté informado y que no pueda decirle a usted qué es lo que está afectando en la seguridad en el país. Primero, que para tener seguridad en el país se necesita tener información. Es decir, que quienes manejan la seguridad tengan información de cómo se desenvuelven los criminales, qué hacen, cuáles son sus motivaciones, cómo se mueven, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son? La segunda cosa es que las fuerzas de seguridad actúen. En Guatemala, actualmente, según lo que yo tengo entendido, todo lo que es investigación está desarticulado, no existe. Las fuerzas de seguridad están desmotivadas. Una policía que está permanentemente señalada, acorralada. Yo oí hace poco, una vez que hubo un amotinamiento de policías, me pusieron en el radio las conclusiones que ellos estaban dando y realmente ellos decían, no vamos a salir a la calle a que nos maten, porque después vienen los derechos humanos y nos acaban. Entonces, no hay moral para la policía para ejercer realmente la función que le corresponde, ni tienen el apoyo de sus jefes para realmente hacerlo, porque no es solo de decirlo, hay una serie de cosas que tienen que ver con el apoyo, equipo, seguridad y tantas otras cosas que están relacionadas con el apoyo que un comandante debe dar. Y el otro aspecto es el ejército. El ejército ha sido un ejército que dio una lucha por las instituciones democráticas y que sin embargo ahora es un ejército que se le tiene humillado, que se le señala, que cualquiera se siente en libertad de quitarles lo que sea, su honra, su dignidad y todo. Y entonces yo me pregunto, ¿qué pensarán los oficiales del ejército cuando les dice ahora tiene usted que salir, salga, luche? Dirán, bueno, no, ¿por qué ahora sí? Ahora que yo tengo que salirme a exponer, y hace 2 días me estaban diciendo que yo era una lacra. Estas son las cosas tremendas que en el país se han dado. Entonces han votado la moral del ejército, se ha votado la moral de la policía. Mire, yo le pongo a usted un caso. Yo puse bajo control la seguridad del país, pero yo era comandante general del ejército. Y usted nunca oyó que yo como comandante general del ejército viniera a hablar mal del ejército, o a quererlo señalar, o a quererme limpiar con el ejército. Yo daba la cara por el ejército, porque hay una norma que dice que lo que pase o deje de pasar en un comando es responsabilidad del comandante. Yo últimamente soy el responsable de lo que pasó o dejó de pasar. En determinado momento no podría interpretarse como que estuviera apañando algo que no estaba correcto. De ninguna manera, porque lo que no estaba correcto yo lo metí en disciplina.
Por primera vez en la historia, altos jefes militares fueron puestos a disposición de los tribunales. Por primera vez en la historia, yo utilicé medidas disciplinarias contra, con algunos altos oficiales del ejército. Removí de sus comandos a oficiales del ejército por indisciplina. Dentro del ejército yo tenía disciplina, yo guardaba cierta disciplina y a mí se me respetaba como comandante general del ejército. Ahora, afuera yo era el comandante general del ejército y mi ejército tenía que ser respetado y yo hacía que se valiera ese respeto, porque eso cualquier comandante tiene que hacerlo. Hacia adentro disciplina, pero hacia afuera le es la cara. El rol del ejército hace 12 años era diferente al que hoy tiene después de los acuerdos de paz. ¿Cómo ve usted ahora la situación? Mire, lo que sucede es que los acuerdos de paz a que se llegó fueron acuerdos que no llegaron a cuajar en la opinión pública ni en la conciencia del pueblo de Guatemala. La prueba está que cuando se vino el referéndum fue en contra de los acuerdos de paz. Nosotros, cuando impulsamos el proceso de paz, yo le hago memoria que el que firmó el primer acuerdo de paz, el marco para los acuerdos de paz fui yo en Oslo. Pero nosotros lo hicimos imbuidos con un espíritu de reconciliación. Me acuerdo en el trabajo con Monseñor Quesada Toruño, con Monseñor Gerardi, con Tere de Zarco, que en paz descanse, con Mario Permut, con el coronel Gordillo, que formábamos la Comisión Nacional de Reconciliación. Precisamente nosotros partíamos de una paz con reconciliación, no una paz para abrir un nuevo capítulo de pleito en tribunales o de múltiples acusaciones o revivir viejas rencillas. Esa no es la paz que el país quería. O favorecer a un lado de la mesa contra otro lado de la mesa, que fue lo que se hizo. Es decir, eso no es lo que era un acuerdo de paz. Era realmente lograr, por así decirlo, aprovechar esa coyuntura para resolver los grandes problemas del país en acuerdos, pero no acuerdos que se llevara a cabo con 4 comandantes de la guerrilla, sino que acuerdos que tuvieran el respaldo popular, que fueran realmente acogidos por la ciudadanía. Pero cuando la ciudadanía no acuerda, no respalda un acuerdo, ese se vuelve un acuerdo entre partes minoritarias, porque la mayoría dice otra cosa. Y eso lamentablemente ha hecho que nuestra democracia no eche raíces y no se consolide, porque nosotros somos muy tendientes a dogmatizar, a creer que nuestra posición es la única y la buena y que todas las demás no sirven. Usted como exmandatario estuvo en ese proceso para lograr los acuerdos de paz. Ahora, aquí en la lejanía, ¿cómo ve usted la situación? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué razón hoy hay más violencia? Le voy a decir que la violencia, como yo le venía diciendo a usted, se puede parar si tenemos investigación, si tenemos fuerzas de seguridad motivadas y comprometidas con un proceso de garantías ciudadanas. Para eso hay que levantar la moral. Mire, por ejemplo, yo, como comandante general del ejército, no me preocupaba por mi ejército. Yo sabía el problema que era el que no tuvieran abastecimiento y yo me preocupé por la Fuerza Aérea. Yo les aumenté el salario a los soldados, mantuve un régimen de ascensos de acuerdo a antigüedad, todo conforme a la ley. Es decir, esas cosas levantan la moral de un cuerpo de esta naturaleza y entonces sí se le puede exigir. Pero si usted lo tiene golpeado, no le puede exigir. Y la tercera cosa es el sistema judicial. Si usted tiene jueces y tiene fiscales, pero esos jueces y fiscales no tienen autoridad y no tienen seguridad
y no tienen independencia en el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué? Porque están sujetos a ser amenazados, coaccionados o están impuestos a actuar en determinada línea. Se corrompe la justicia y ahí se rompe la cadena. Por ejemplo, yo le voy a decir, una de las partes desmoralizantes para mí es por ejemplo, haber visto que en mi tiempo, yo le quiero decir que me tenían un poco de miedo. Entonces, realmente no se iban mucho en el lado de la justicia por su propia mano. ¿Quiénes le tenían miedo? Porque sabían cuál era mi tipo de disciplina, ¿de acuerdo? Pues la gente que ejercía hasta cierto punto los medios coercitivos del Estado. Entonces, pero por ejemplo, se dieron ciertos secuestros, pero se capturaron a algunos de los secuestradores. Los pusimos a disposición de los tribunales y después, cuando yo salí, los soltaron. Por ejemplo, en el caso de Peronia, de la masacre horrible, o en el caso de lo de Tacisco, nosotros procedimos con toda la ley a poner en la cárcel a estas personas. Pero después a unos se escaparon y los otros, no sé cuál fue su suerte, pero sé que los han ido perdonando en una u otra forma. Entonces, para todo el sistema relativiza la justicia, porque dice, ¿para qué me voy a exponer yo para ir a capturar a un delincuente si al día siguiente lo dejan libre? En relación a lo económico, ¿cómo ve usted la situación? Mire, yo miro que la situación económica del país está difícil, crítica. Yo recibí el país en unas circunstancias muy parecidas. Acuérdese, yo tenía 60% de inflación, dejó ser eso. Dejó, sinceramente, las arcas sin nada. No teníamos plata ni para pagar las planillas, ni mucho menos para pagar la factura petrolera que teníamos con el exterior. Tampoco habían dólares. Nosotros empezamos a meter disciplina hacia adentro, a reducir el Estado, y llevamos prácticamente a cero el déficit fiscal. Por eso es que en los últimos 40 años de la historia del país económica, los dos únicos presupuestos que terminaron nivelados fueron los presupuestos que se ejecutaron en mi administración. Ahora, para eso se necesita coraje y para eso se necesita tomar riesgos, porque hay mucha gente, estos que están acostumbrados a aprovecharse del país y que el país sirva para ellos, no ellos para el país, que ese tipo de disciplina no les gusta. Yo, por ejemplo, decía, bueno, señores, se acabó el recreo, ahora regresan a casa, pero a clases, pero pasan por la máquina registradora, porque han tenido feriado fiscal, pero la pasan pagando. Yo no incrementé los impuestos mayormente, más bien quité impuestos en el país. Sin embargo, las recaudaciones fiscales mías fueron más grandes porque había confianza. Entonces, lo primero es que se dé confianza. Otra cosa es que el objetivo de toda economía es mejorar la producción. Actualmente no estamos pensando en la producción, sino que estamos viendo en los numeritos de crecimiento y no nos damos cuenta que esos numeritos de crecimiento están grandemente basados en las remesas que están entrando al país y en el narcotráfico que ha agarrado a Guatemala como patio de operación. Entonces, esto distorsiona, porque esa no es una economía sana, esa es una economía que está viviendo de regalos que mandan los pobres que han tenido que salir del país. Si el ejército está entre los acuerdos de paz y lo que manda la Constitución, ¿cuál sería entonces el rol que debe tener nuestro ejército en relación al narcotráfico? Bueno, mire, yo quiero decirle que para mí el Estado es uno, ¿de acuerdo? Y los organismos de seguridad, ya sea ejército, policías antidrogas y todo lo que pueda estamento, digamos, de seguridad del Estado, debe obedecer al objetivo de darle estabilidad y seguridad al Estado. Si nosotros dejamos que el narcotráfico siga creciendo y creciendo y creciendo y creciendo,
Va a pasar lo que ha pasado en muchos otros estados, que el narcotráfico va a empezar a decidir políticamente a quién pone, a quién quita. Del presidente, a quién va y a quién no va, qué juez debe seguir y quién no debe seguir, qué juez se deja corromper, quién no, y empieza lo que se llama el POP, plata o plomo. Y entonces hasta ahí llega una democracia, hasta ahí llega el Estado. Ese problema no es un problema solo del ejército, no es un problema solo de las policías, no es un problema solo del Poder Judicial, es un problema del Estado. Es un problema en que todos los guatemaltecos, no importando de qué fe religiosa seamos, a qué partido pertenezcamos, ni a dónde estemos ubicados, dónde vivamos, este es un problema que es tremendo para nosotros, como es tremendo para nosotros el problema de la violencia, que está íntimamente ligado con las maras y con el narcotráfico, porque el problema de la violencia ha hecho, mire, a que no haya guatemalteco que no tenga que lamentar un hecho de violencia en su familia. No, nadie. Todos tenemos hechos de violencia en nuestra familia. Tenemos que lamentar parientes muertos, parientes secuestrados. Bueno, es decir, cada uno tiene su historia. Robos, secuestros. Y eso no puede ser. Es un país golpeado en la médula, golpeado en el corazón por la violencia. Y la violencia y la inseguridad no es responsabilidad de un ente, es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de todos nosotros que deberíamos de hacer algo porque esto parara. Y tenemos la responsabilidad de hacerlo si queremos heredar un país, si no vamos a heredar realmente un campo de batalla, tierra de nadie. Don Jorge, realmente es interesante lo que nos ha expuesto, su análisis, el tiempo en televisión es tan corto. Si usted quisiera acotar en un minuto. Bueno, nada más agradecerles, esta entrevista es sumamente interesante para mí, porque pues en 12 años yo creo que esta es la primera vez que puedo dar una opinión sobre algo que está aconteciendo en el país. Y pues hasta cierto punto creo que yo he tenido alguna participación grande en muchas de las efemérides de mi país, sobre todo en el tema de la paz, en el tema del retorno a la constitucionalidad en el año 83, etcétera, etcétera. Y bueno, de algo creo que puede servir el que yo dé una opinión. Espero que alguien la oiga y que alguien la tome en cuenta. Ingeniero, en nombre de Noche 7 le agradecemos muchísimo que nos haya atendido y le deseamos pues éxitos y ojalá pues que tengamos una Guatemala mejor. Muchísimas gracias. Habemos hambre. Ingeniero, usted hace el análisis de que en su tiempo, hace 12 años, el problema de la seguridad no era tan calamitoso como se encuentra ahora. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, nosotros pusimos en orden la cosa, es decir, por ejemplo, se agarró un secuestrador que era Helis Hedge, se mandó a la cárcel, después lo sacaron. Los otros que participaron en actos de violencia, como los de Peronia o los de Tacisco, todos fueron a la cárcel. Ahora, ¿qué fue la suerte después? Pues todos lo conocemos. Ahora, en mi tiempo, eso se tuvo bajo control. Pero después, cuando usted me pregunta, ¿cuándo empezó la violencia? Yo le diría que empezó con la muerte de Jorge Carpio Nicol. Cuando asesinan a Jorge Carpio Nicol, 30 días después de que a mí me votan. Y después de Jorge Carpio Nicol vino el asesinato de Paminondas González, el asesinato de Antoniotti y después el asesinato de Monseñor Gerardi, y ahí hay una colección de asesinatos en medio. Los secuestros, bueno, en el tiempo de Ramiro de León había, creo que una tasa de 2 secuestros diarios. Y el pueblo indefenso. Entonces, ¿dónde empieza la violencia? Realmente cuando los que propician la violencia se dieron cuenta que no había mando, que se dieron cuenta que estaban en tierra de nadie y que podían hacer lo que se les daba la gana. Esa es la verdad.